Bueno, origen del sonido. Entonces todos los sonidos son generados por vibraciones de objetos materiales. Esto queda claro. Sin embargo, vamos a ver cómo, por ejemplo, en una guitarra, en un piano o en un violín, lo que produce la vibración es una cuerda. Si analizamos la guitarra, vemos cómo cuenta con 6 cuerdas, las cuales tienen el mismo largo, porque se contaría desde este punto, donde hay una presión. Si nos damos cuenta, las cuerdas aquí voltean o tienen una inclinación para llegar a donde se les da pues su tensión, ¿sí? Pero se toman a partir de este primer elemento. Entonces desde este elemento a este elemento hay una misma distancia, por lo cual diremos que la longitud de cada cuerda es la misma. Sin embargo, si uno analiza en detalle, las cuerdas van de, digamos, la primera se toma siempre como esta, que es la de abajo, que es la más delgada. Entonces la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Entre ellas la diferencia está en el diámetro de su cuerda, en su grosor. Entonces va aumentando gradualmente de la primera a la sexta. Por eso cuando yo hago vibrar la última cuerda, ¿sí?, me produce un sonido diferente al que me produce la primera. Ahora, además, si vemos estas marcas que tiene la guitarra aquí, que son las que corresponden a las notas dentro de cada una de las cuerdas, si analizamos un poco esto es para entender más adelante lo que es la longitud de onda. Aquí aplica exactamente igual. Entonces vamos a tomar la longitud de la cuerda. Entonces digamos que la cuerda más gruesa, al vibrar sin hacerle ninguna presión en ninguna de esta parte, va a generar una frecuencia baja porque su longitud es larga. A medida que yo empiezo a acortar esta longitud dentro de la cuerda, esto obliga a que su frecuencia se eleve. Entonces esto es inversamente proporcional, ¿sí? A mayor frecuencia, menor longitud. Aquí lo vemos claramente, como cuando yo le cambio la longitud a la cuerda, aumento la frecuencia. Entonces a menor longitud, mayor frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud. También vemos como el grosor, ¿sí?, de la cuerda nos genera un cambio también dentro de lo que se llamaría tono. Ahora, por ejemplo, si analizamos esto, aunque la cuerda de la guitarra, la cuerda del violín y la cuerda del piano, ¿sí?, son cuerdas muy parecidas, su sonido es muy diferente. Esto corresponde a algo que llamamos timbre. Bueno, vamos a ver lo que es el tono. Conocemos por tono a la impresión subjetiva que nos causa la frecuencia del sonido. Vamos a ver por qué es subjetiva. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Imaginémonos que hay una persona en un salón. Esta persona nunca en su vida ha visto una moneda, no conoce qué es una moneda. La persona está, no sé, está sentada y atrás de ella dejan caer una moneda al piso. Esta moneda, al caer a ese piso en particular, genera un sonido que corresponde al timbre, a la frecuencia fundamental de este tipo de material, ¿sí?, reaccionando a otro material que sería el piso. Esto me va a producir un tono en especial. Esta persona escuchó la moneda, pero no sabe qué es. Ahora, si para continuar el experimento, esta misma persona que dejó caer la moneda atrás de ella, viene a la parte de adelante y deja caer la moneda delante de esta misma persona, esta persona ya, su cerebro va a empezar a procesar esta información. Entonces ya escuchó por primera vez el sonido, ya lo reconoce. Ahora esta persona deja caer la moneda y además de escucharla, la persona también la puede ver. Entonces ya tiene dos informaciones, y una corresponde a el sonido, al tono o al timbre de ese sonido, y adicionalmente ya lo vio. Si adicionalmente a esto la persona luego coge la moneda y se la muestra, se la entrega, le dice: mire, esto es una moneda. Entonces ya esta persona dentro de su cerebro tiene almacenada esta información, ya sabe cómo suena, ya sabe cómo se ve y ya sabe que se llama moneda. Entonces ya con estas tres informaciones su cerebro crea una especie de archivo ahí dentro de la memoria, el cual al producirse el mismo evento más adelante, ya automáticamente el cerebro le va a decir que eso es una moneda. Entonces aun cuando la persona no la vea, ya va a reconocer ese sonido como una moneda. Este aprendizaje pues se va dando a lo largo de los años, desde cuando uno es niño. Lo que es el rango audible, el rango que se toma como audible dentro del ser humano, se toma desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, o de 20 a 20 kHz, ¿ok?
Esto se toma en base al oído de un bebé recién nacido. A medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo esta propiedad del oído, entonces el oído ya se va volviendo menos agudo, ya no capta de igual manera todos los sonidos. Sin embargo, siempre se ha tomado como base que va desde los 20 hasta los 20.000 ciclos por segundo. Obviamente el sonido son ondas mecánicas que aun cuando estén por debajo de los 20 ciclos o por encima de los 20.000, sigue siendo sonido. Que nosotros no los escuchemos no quiere decir que no existan, ellos suenan. Lo que pasa es que nuestro oído no tiene la capacidad de escucharlo. Pero por ejemplo un perro, se dice que su rango audible hacia la parte de las frecuencias altas es el doble del humano. Entonces ellos están escuchando hasta las 40.000 ciclos por segundo. Hay sonidos, muchísimos sonidos que ellos sí escuchan y nosotros no. Bueno, ahora entendamos lo que es la frecuencia. Ya hemos hablado de frecuencia, hemos hablado de ciclos, hemos hablado de hertz. Entonces veamos qué es frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos de una onda sinusoidal o sinusoidal en un segundo. Esto lo tomamos con esta onda sinusoidal o sinusoidal porque es más fácil de entender a través de ella. Esto no quiere decir que esto representa el sonido, ¿sí? O sea, el sonido no luce como se vería en esta onda, porque ya hablamos que el sonido se propaga en todas direcciones a manera esférica. Sin embargo, lo tomamos con esta onda, que es una onda bidimensional. Llamamos bidimensional porque tenemos dos factores, uno sobre el eje X, que corresponde al horizonte, y otro sobre el eje Y, que corresponde al vertical. La magnitud que mide el hercio se denomina frecuencia y corresponde a la oscilación que sufre una partícula en un periodo de un segundo. Entonces veamos cómo para medir ondas tanto electromagnéticas como de sonido utilizamos como base de tiempo un segundo. La frecuencia no necesariamente se mide en segundos. Un ejemplo claro de esto sería un reloj. Tiene tres elementos que son el segundero, el minutero y el horario, hablando de un reloj analógico, obviamente. Dentro de esto, si analizamos el segundero, hace un giro completo de 360 grados cada 60 segundos. Es decir, tiene una frecuencia de un ciclo por minuto, ¿okay? Ahí vemos como ya el tiempo varía. Sin embargo, siempre que hablamos de frecuencia tenemos que dar esos dos datos, el ciclo y sobre qué medida de tiempo. Entonces estamos viendo aquí que estamos dando que es un ciclo, es decir, una vuelta completa de 360 grados cada minuto. Su frecuencia es de un ciclo por minuto. Ahora, si analizamos el minutero, él tiene una frecuencia diferente porque él se mueve a razón de un ciclo cada 60 minutos, es decir que su frecuencia es de un ciclo por hora. Ahora, si analizamos el horario, entonces decimos que da un ciclo cada 12 horas, ¿ves? Entonces estamos hablando de frecuencia, pero vemos como la medida del tiempo afecta estas frecuencias. Ahora, como ya les dije, para este tema que estamos tratando en este video, vamos a hablar de la medida sobre segundo, hertz o hercio. Su símbolo es como lo vemos aquí, la H con la Z. Se toma del apellido de este señor, un físico alemán, Heinrich Rudolf Hertz. Él nació en 1857 y falleció en 1894. Él descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas y él se dio cuenta cómo estas ondas generaban unas vibraciones, las cuales él se tomó el trabajo de empezar a medir y empezó a darles una manera de ser contabilizadas. Y entonces crea esta unidad de medida a la que llaman hertz, que ya dijimos que es un ciclo sobre un tiempo determinado. Para este caso, un ciclo por segundo. Ya vimos cómo un ciclo corresponde a un giro completo. Vamos a ver esto más claramente aquí. Aquí tenemos lo que corresponde a la onda sinusoidal. Esto se llama así porque está basada en la función seno. Entonces esta es la representación gráfica de lo que es una fórmula matemática, que es a la que conocemos como seno. Esto está dentro de la trigonometría. Bueno, analicemos esta gráfica. Aquí lo que vemos es un ciclo de una onda. Si decimos que sobre el eje X, que es el de abajo, el horizontal, se mide el tiempo, tomemos que esto corresponde a un segundo. Del punto 0 inicial al punto 0 central habrían 0.5 segundos. Y del 0 central al 0 final, que es donde termina ya el ciclo, correspondería a un segundo. Entonces diríamos que esta onda en particular tiene una frecuencia de un ciclo por segundo. Aquí vemos
la misma gráfica, pero ahora, aunque el tiempo va a ser el mismo, aquí vemos como sobre el eje X vamos a tomar la medida del tiempo en segundos. Vemos como el primer ciclo se cumple a medio segundo, 0.5 segundos, y arranca de nuevo para completar otro ciclo llegando a un segundo. Entonces ya decimos que la frecuencia de esta onda sería de 2 ciclos por segundo. Vamos a hablar de la amplitud. La amplitud se mide sobre el eje Y. Aquí vemos como va el punto 0 y va aumentando hasta la unidad. Está dividido la unidad en sus decimales. Entonces 9,08,07. Ahora veamos una cosa, a lo que nosotros llamamos matriz de puntos. Entonces si analizamos aquí, vemos como la onda va avanzando tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces estas dos medidas, el punto donde se unen estos dos, me generan una información. De igual manera en el segundo, en el tercero, aquí igual. Entonces diríamos que más o menos sobre este punto, si vemos que esto es un segundo, ¿sí? Es un ciclo en un segundo, por lo tanto aquí tendríamos medio segundo, ¿ok? Entonces aquí tendríamos un cuarto de segundo. Entonces vemos como la onda llega a su máxima elongación, a su máxima amplitud en un cuarto de segundo. Entonces esta amplitud se mide a partir del punto 0, que sería el punto de reposo, donde no hay ni elongación ni compresión, donde la partícula está en su zona de reposo, hasta el punto máximo de elongación. De igual manera aquí, desde el punto 0 hasta su punto máximo de compresión dentro del eje negativo Y. Aquí vemos que son las mismas medidas, pero de aquí hacia abajo todo está negativo. Entonces la suma de los dos, veamos aquí, diríamos que esto tiene una amplitud de 2 unidades, sea cual sea esta unidad. Si estamos hablando de voltios serían 2 voltios, si estamos hablando de decibeles serían 2 decibeles, si estamos hablando de metros serían 2 metros, ¿sí? De acuerdo a la medición que estemos realizando, esta amplitud corresponde a la suma de las dos, de lo que llamamos de la cresta al valle. Ahora si analizamos, lo que hice fue girar esta onda y la pegué abajo, porque aquí les muestro lo que es la representación de la misma onda. Si no se estuviese desplazando sobre el tiempo, tendríamos que la onda lo que hace es un ciclo. Vemos aquí más claramente, esto es un ciclo. Sin embargo, como ya les dije, esta onda sinusoidal está basada en la fórmula matemática que expresa la función de seno.